el salario medio bajo. Oh, vale. El salario medio alto y el salario máximo. Digamos, pueden compararlos, pueden seleccionar más de uno para ver cómo está el mercado. Si necesitan hacer zoom, como ya les dije, pueden hacerlo sin ningún problema. Nuestra intención es que sea lo más fácil de leer e interactivo. Digamos, removamos estos dos para ver el salario de ingreso y el salario máximo. Pero asimismo también pueden filtrar, digamos, Coahuila, ¿cierto? Podemos filtrarlo y podemos ver para la categoría o distintas categorías sus comparaciones. Digamos, esto es una herramienta muy útil en el sentido en que ustedes están filtrando por ubicación geográfica, pero asimismo también los vamos a ofrecer para filtrar por sector y digamos, nuestra intención es que esto sea lo más sencillo de leer para que puedan a su vez usarlo para sus presentaciones. Lo que están viendo acá son respuestas de compañeros y digamos, están dando un marco general de la situación del mercado. Entonces, en este sentido, el dashboard es sumamente útil para la presentación acerca de las cifras reales de cómo está en este momento el mercado laboral. Pueden ver, digamos, también en salario diario para algunas posiciones muy comunes en planta, los salarios que se manejan. De nuevo, estamos en salario de ingreso. Digamos, si quisiéramos como solo concentrarnos en las gráficas, hagamos esto. Pero también podemos ver el salario mensual para dichas posiciones con su promedio y su máximo, lo que están llegando a ganar. De nuevo, esto está filtrado para, recordemos que podemos filtrar acá. Y si cambiamos a los beneficios, pueden ver que los segmentamos según el cargo. Entonces van a encontrar para operativos, para administrativos, para gerentes y los distintos beneficios que están ofreciendo. Entonces, asimismo, lo que ven abajo es una gráfica del servicio del comedor usado según los tipos de cargo de gerentes, directores, administrativos, operadores y también del servicio de transporte. Pero bueno, no nos quedemos atrás y pasemos a nuestros KPI. En este momento podemos ver que tenemos el índice de rotación y de ausentismo. De nuevo, esto está filtrado, perdón, si quieren, se los pongo acá, con una descripción muy breve con la que espero que todos coincidan. Y lo que vemos en este momento es la cifra de rotación y la cifra de ausentismo. Pero aún más importante que eso es que podamos ver la segmentación de dichos indicadores. Es decir, en la rotación, la controlada y no controlada, pueden ver acá en su proporción, y el ausentismo, según es justificado o injustificado. Y todo esto van a poder hacerlo ustedes mismos para analizar los resultados y para filtrarlos también, digamos, por municipio. Pasemos a lo que son las contrataciones y el rechazo. ¿Qué nos dicen nuestras cifras de acuerdo a la encuesta de resultados? Aquí vamos a ver los días en promedio que se demora una empresa para contratar. ¿Para contratar qué? Distintos tipos de cargo, desde operativos hasta gerenciales. Y como podemos apreciar, tenemos que esta gráfica, que es más o menos que muestra una distribución, podemos ver cómo se traslada hacia un mayor número de días conforme los cargos requieren una mayor preparación académica. A su derecha podrán encontrar las contrataciones en promedio según el tamaño de la empresa. Y bueno, como ya saben nuestra clasificación de empresas, sabrán, digamos, en qué categoría se encuentra cada uno. Y abajo van a encontrar en estos gráficos de pie el porcentaje en promedio de rechazo que tienen las personas cuando aplican a una posición según las distintas pruebas de ingreso. Entonces tenemos en primer lugar el antidoping y en último las pruebas psicométricas, que de nuevo es información muy útil. Como vemos, a diferencia, digamos, de otros estados que alcanzaban 30% casi en temas de antidoping o falta de experiencia, digamos, en Coahuila se mantiene muy bajo. Pero bueno, si filtramos por todos, podemos ver que las gráficas se ajustan para responder al grueso de los encuestados. Cambiamos a vacaciones y aguinaldo. Entonces, tenemos de nuevo dos indicadores. ¿Qué nos están diciendo? Tenemos el día, los días, digamos, en promedio, marcados por esta línea de color fuerte para los distintos cargos, para operativos, administrativos y gerenciales. Y la zona, digamos, coloreada, pero casi transparente que ven, son unas bandas que representan el mínimo y el máximo que se les ofrece, de acuerdo a los años de antigüedad de cada empleado.
Entonces diríamos, el mínimo, por supuesto, va a estar en 12 días, que es el marco legal, pero el promedio para un gerente con 2 años de antigüedad lo encontramos en 15 días de vacaciones, ¿sí? Y asimismo lo pueden ver con aguinaldo y también, como les digo, pueden filtrarlo, digamos, para Guanajuato. Y todas estas gráficas van a responder a la necesidad que tengan para que se concentren en la información que es relevante para ustedes. Bueno, hasta este punto el dashboard, digamos, ha generado mucha expectativa y una gran respuesta de las ciudades que visitamos y eso es una gran alegría para mí por presentar esta información, dado que mis campos, digamos, no son en recursos humanos, sino en economía y física, pero estaba muy emocionado de presentar esto, como les digo, de contar esta historia de los datos acerca de recursos humanos, de manera que fuera relevante para todos ustedes. ¿Qué es lo adicional y lo más emocionante y lo que se viene para nosotros en Catch? Tenemos esta pestaña que dice tus datos y claro, ahí aparece, digamos, el logo de una empresa muy famosa. Pero, ¿qué es lo importante? A partir de 2024, eh, para nuestros cachifans, aquellos con la membresía Platinum, vamos a poder hacer un dashboard personalizado para ustedes, es decir, los indicadores ajustados a sus empresas. Y respecto a eso, poder hablarles, como ya muchos conocen de nuestros estudios, en qué posición están en el mercado. Esa posición, digamos, relativa, si es buena o mala, de acuerdo a su sector, al mercado, su ubicación geográfica, porque los datos están aquí y porque podemos brindarles esa información. La parte más valiosa de este dashboard es lo que se viene. Es decir, tenemos más de 100 indicadores que van a ver reportados y muchos otros que queremos empezar a medir para para ofrecerles mejor información para diseñar sus estrategias en recursos humanos. Esta es mi presentación. Digamos, este es el punto hacia el que estamos apuntando en 2024 y lo que queremos ofrecerles a todos ustedes y por lo que nos emociona encontrarnos acá muchos nuevos participantes. Entonces, yo les agradezco por la invitación y permítanme aquí, dejo de compartir de pantalla para que mi compañero Juan Manuel continúe. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Oye, antes de que te salgas, no sé si puedes ponerla Coahuila por regiones, nada más Claro. para que sea ilustrativo, que la puedan ver. Y platicando con Juan Carlos precisamente la semana pasada, nos denotaba algo que es cierto. Por ejemplo, a diferencia de otras regiones como Nuevo León, pues lo tenemos segmentado por municipios y está Escobedo, está San Nicolás, está García, está Juárez, está Santa Catarina. En fin, son varios los municipios. Hoy también ya el Carmen, que se está anotando mucho con el crecimiento que ha tenido. Pero en este sentido va que Coahuila es diferente, y es diferente en el sentido de que las regiones están a distancias más, pues más marcadas, ¿no? Por ejemplo, Laguna de Saltillo y Ramos, que sería la región sur, pues realmente sí hay una distancia importante, 2 horas y media, seguramente, pero independientemente de ello, también es cómo se comporta como región. Estamos buscando ya también lo que es Piedras Negras, Monclova, para efecto de tener la zona norte y también tener lo que es la zona de frontera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí hay comportamientos distintos en cada una de las regiones y se va viendo como tal. Entonces, bueno, es parte de lo que se va a poder apreciar aquí en este dashboard. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Esteban. Si hay alguna pregunta, pueden habilitar su mano o bien anotárnoslas en el chat o bien en la sección de preguntas y respuestas. Pues ahora vamos a presentar los dos en conjunto, como es costumbre, y ahí se debe ver, ¿sí? Ya se ve Es la correcto, ahí presentación. ya lo estamos viendo. Perfecto. Bien, bueno, pues vamos a iniciar ya la entrega de los resultados Aximal. Por cierto, este reporte ya salió directamente de la información de Esteban. Esteban es el que lo generó y bueno, ya es tomado básicamente de esa información que nos acaba
de presentar. Vamos entonces al siguiente slide, que es básicamente el tema de la participación. En SIAC hay 14 compañías con una representación de 16.130 empleados, de los cuales 10.399 son operativos, administrativos 4.925 y otros son 806. En el caso de CIMAL, tenemos 10 compañías que representan 5.546 empleados o trabajadores, operativos 3.971 y administrativos 926. Otros representan 649. En rango de edades, fíjense, ahí también se ve un tanto diferente. En el lado de Laguna tenemos gente más joven ya participando, de 20 años o menos, el 20%, en tanto que en SIAC es el 10%. De 23 a 30 años anda de 22 al 25%, de 31 a 37 del 25 al 28%, de 38 a 50 en SIAC está más apuntalado a gente en ese rango con un 30%, con respecto a CIMAL, que está en un 20%. Entonces, como podrán ver, ya hay unas diferencias interesantes. En adultos, no podemos decir mayores porque eso ya es hasta los 60 años, pero bueno, ya en el segmento de 50 años o más, que anteriormente las empresas les costaba trabajo decidirse a contratar o evitaban porque había más oferta de mano de obra en otros rangos de edades. Bueno, pues estamos viendo que SIAC ya se abrió más, ya está en un 13%, ya es bastante amplio. Ayer precisamente estábamos viendo el tema de la confección. En confección anda cerca del 20%, todavía está más amplio, y confección pues está mucho entre Laguna, básicamente en Laguna, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se están abriendo esos parámetros en los perfiles de puestos. En el caso de CIMAL tenemos un 7% de 50 o más. Esta es la participación, la lista de las empresas que están participando, tanto del segundo semestre. En el caso de CIMAL, del primero y segundo semestre, estamos mostrando ahí las empresas que participaron. Representación sindical. Bueno, pues ETM es el principal en ambos, en SIAC y en CIMAL, en ambas asociaciones. Después le seguiría en SIAC el FNCI, CTC, y bueno, otros. En el caso de CIMAL, entra más fuerte otros y luego Chrome. Y bueno, Chrome en CIMAL, a mí me tocó conocerlo muy de cerca. Y bueno, finalmente, pues se ha conservado ahí, aunque teóricamente, anteriormente era con mayor presencia, ¿no? Seguramente muchos eran contratos de protección. Vamos ahora al siguiente slide, que nos va a presentar la información de mano de obra, cómo fue el crecimiento en un año completo, de julio 22 a julio 23. En el caso de SIAC, se manifiesta un crecimiento del 12.1% en las plantillas en un año. En el caso de CIMAL, 1.5%. No fue tan grande como en el caso de SIAC. Y normalmente vimos que a nivel nacional el crecimiento andaba sobre un 10% promedio de plantilla. Ahora vamos a ver cómo viene proyectado para julio 23 a enero 24, es decir, los próximos 6 meses, cómo se proyecta ese crecimiento. En el caso de SIAC se proyecta un crecimiento de 15.7%. En el caso de CIMAL está proyectado un 3.2%. Y ahí se están distinguiendo las zonas. Ramos Arizpe es la que más está creciendo con un 29.1%. Realmente hay mucha preocupación y ocupación de las empresas de Ramos Arizpe, precisamente cómo poder seguir siendo atractivos y luego cómo retener el talento, ¿no? Saltillo no se queda atrás, realmente también es importante, un 17.3%. Vamos ahora entonces a ver los crecimientos en sueldos y beneficios.
que se están proyectando para este 2024. Estamos viendo un crecimiento en salarios del 7.12%, en lo que es SIAC, en CIMAL un 8.18%, en beneficios 3.73%, y ese beneficios, bueno, pues hay un mínimo y hay un máximo. También es cierto que hemos visto hemos determinado más bien un algoritmo producto de que hemos visto en el mercado que con tal de ser más atractivos, las empresas han eliminado una, dos, incluso algunas hasta tres niveles de sueldos de entrada, de ingreso o de contratación, entry level, para efecto de poder atraer más a la gente, porque ya en los rangos que tenían no eran suficientes. Entonces, esto los ha llevado a hacerlo pues de una manera presionada por el mercado así, o bien de una manera estructurada, fuera también de la revisión del contrato, el hecho de hacer una reevaluación del puesto y en consecuencia entonces ver qué posición debería tener en el tabulador, y en varios de los casos los lleva a una retabulación de los mismos, o reestructura crecimiento de algunas posiciones sobre los tabuladores que ya tengan. Había empresas que tenían bastantes categorías. Esta es la oportunidad que han visto también de comprimir esas categorías a las necesarias para este momento, y también viendo hacia adelante para los retos que vienen en el mediano plazo. Entonces, bueno, pues de esto vemos también el hecho de las utilidades. Las utilidades ha sido uno de los elementos que se ha destacado. El monto en SIAC es el promedio como utilidad como tal de 24,381 pesos, 65% de las empresas lo otorgan. El máximo hasta 705,405, ¿sí? O sea, es un tope muy alto, ¿no? En el caso de bono sustituto, es decir, empresas que no generaron utilidades, pero que quieren dar un beneficio a su gente, pues lo establecieron en un monto promedio de 10,667 y un máximo de 20,000 pesos. Esta figura la hemos visto que se sigue presentando cada vez más, y la razón es muy válida. ¿Por qué? La gente, lo primero que se preocupa es su flujo semanal. A ver, ¿cuánto me entra a la bolsa? ¿Con cuánto me quedo? Ya libre de impuestos, ya libre de quitarles fondo de ahorro y aportaciones que tengan. ¿Cuánto me queda? De eso que me queda, bueno, pues eso ya es como él distribuye su gasto, ¿verdad? Pero después también está muy esperanzada a qué momento recibe un flujo mayor. Y hemos distinguido en el mercado 3 y hasta 4 momentos importantes. El primero, y vámonos en el orden de acuerdo a cómo se va presentando en el año, pues el primero sería el caso de el PTU, que normalmente se paga en mayo, porque la declaración como tope es el 31 de marzo. En este sentido, entonces, la gente dice, bueno, ¿cuánto aspiro? Y aquí es uno de los momentos donde la gente luego se inquieta y dice, oye, pues yo veo que a mi compadre, la empresa de enfrente, mis familiares, pues comentan que andan sobre 24,000 pesos, por decir el promedio, ¿verdad? Entonces, oye, el hecho de decir, yo también tengo un bono de reconocimiento como tal, bueno, pues les ayuda. Varias empresas que han visto que no pueden generar por su estructura como están mayor utilidades, están recurriendo al bono sustituto, o bien incluso a ambos. Es decir, una parte la generan como bono, perdón, como PTU, como tal, y la otra como bono, con las diferencias, ¿verdad? Que lo que es PTU tiene 15 días exentos de salario mínimo, y en el caso del bono, pues el bono sí tendría que ser grabado totalmente, y bueno, con sus efectos
como ingreso, incluso en el IMSS, ¿verdad? Que ahora hemos visto que está muy atento en ese sentido. Entonces, esas son las diferencias, pero fíjense cómo hemos visto que se ha crecido a raíz de las modificaciones del tema del outsourcing en 2021, en el segundo semestre, y que como tal, como primer efecto lo vimos en el 2022 parcialmente, y ya como año completo ahora he pagado en el 2023, producto de lo laborado o la utilidad generada en el 2022. Nos da un promedio general de 16,040.32 pesos. Vamos a ver entonces ahora el caso de decimal. Ahí tenemos utilidades de 4,500 promedio, un máximo de 9,500, un bono sustituto de 3,667 en promedio, 5,000 pesos lo que sería un máximo. En ambos un 11% de la muestra, y ese 11% daba un promedio de 5,000 pesos en la mezcla y un máximo de 5,000 pesos. Bueno, en total, promedio general ya de todos los trabajadores que tuvieron el beneficio, pues nos reportan 4,388.89. Cabe aclarar que aquí en CIMAL no hubo ninguna empresa que no entregara o bono o utilidades o ambas, o sea, todas de alguna manera tuvieron algún beneficio. Vamos entonces al siguiente punto, y el siguiente punto está en el sentido de los salarios, cómo están los salarios de ingreso en cuanto a los promedios. 297.78 sería el de ingreso en SIAC. Ese es básicamente para las personas que están en ese periodo precisamente de capacitación, están integrándose a la compañía. Algunos están en promedio con un mes de antigüedad en la posición. Después tenemos el intermedio bajo, es decir, es gente que ya pasó el periodo de capacitación, pero requiere una supervisión muy, muy directa, y en ese sentido, pues tenemos ya 356.83. Tenemos posteriormente en 420.58 lo que es el personal que ya tiene capacitación y que ya no requiere una supervisión directa, ya es indirecta la supervisión. Entonces, ahí ya el promedio va a 420.58, y luego el más alto, que es aquel que es capaz de o certificar a otros entrenadores, o bien que es multihabilidades. Y en ese sentido estamos en 508.31. Ese normalmente se logra a 24 meses, ¿no? Entonces, ese es como está en SIAC. En este mismo sentido, en CIMAL es 236.94. Queremos hacer una observación, por cierto, y la observación va en el sentido de que hoy SIAC en salario de ingreso está pagando más que el promedio que se paga en Monterrey. Es impresionante cómo ha crecido la competitividad del mercado en ingreso, y sus efectos, sin duda, en las demás categorías. En el caso de SIAC, precisamente por la alta demanda y las necesidades de atracción de gente. Hoy Monterrey está reportando sobre 288 pesos salario promedio de ingreso, y SIAC está en 297.78. Caso decimal, 236.94. La siguiente, que sería gente que requiere supervisión, aunque ya está capacitada, 280.45. Gente que ya no requiere una supervisión directa, más bien es indirecta, y bueno, ya está capacitado con 346.42, y el máximo de 456.55. Entonces, pues ahí podemos ver cómo está el comportamiento que se ha tenido, y también se va viendo cómo estaba en el segundo semestre hace un año, las mismas categorías, los mismos salarios promedios, ¿sí? Y bueno, cómo quedaban. Exactamente en la entrega del año pasado, hace 12 meses, el promedio estaba en 366.21.
Para el primer semestre, en teoría bajó un tanto el promedio, y eso mucho se debe al número de plazas que tienen ocupadas en otros niveles. Si rotan, si sale gente que ya estaba en una mejor posición y se sustituye por gente que está apenas entrando a los primeros escalas del tabulador, pues obviamente el promedio baja. Y en ese sentido está un 352.53 versus el actual de 395.87. En el caso decimal, traíamos un promedio de 318.55 con 319.34 en el primer semestre, y en este último bimestre, ya en 2023, estamos en 330.09 ese promedio. ¿Qué podemos resumir? Que ha habido ahorita mayor demanda y mayor competitividad. De hecho, lo vimos con los crecimientos de plantilla, cómo fue que creció, y bueno, eso requiere que SIAC tenga que ser pues un poco más agresivo en la atracción del talento, ¿verdad? En la atracción de gente. Vamos a ver ahora las posiciones de técnicos, como pues las más demandadas en SIAC es el de mantenimiento, después le seguiría técnico de calidad, al igual que eh, temas de herramientistas que también están muy buscados. Y bueno, vamos a irnos mejor ya directamente a lo que es a lo que es los indicadores. En el tema de indicadores, recordar que ya está su presentación en nuestra aplicación, ya pueden descargarla, y todos aquellos que participaron, pues les debió llegar su liga y su password para registrarse y poderla bajar. Ahí van a poder incluso consultar la de el primer bimestre de 23, y si quieren las anteriores también. De igual manera, en el mismo reporte, que es el tradicional que siempre les hemos entregado, van a encontrar incluso indicadores a más de 12 meses, es decir, hasta 2, 3 años, de cómo se ha ido comportando el ausentismo, la rotación. Prácticamente esta información, pues desde antes de la pandemia, el 2019, ahí se viene registrando, está 2020 con la pandemia, después cómo empezó a comportarse precisamente en la pandemia, y post pandemia cómo ha ido evolucionando. En este sentido, bueno, pues vamos viendo aquí el tema de ausentismo, y para ausentismo tenemos a SIAC con un 6.69 de ausentismo mensual, influenciado principalmente por el ausentismo justificado, y ese ausentismo justificado es un 4.6%. Vale la pena ver qué tanto son permisos y qué tanto realmente son las incapacidades, que normalmente las incapacidades son las que más contribuyen a este indicador. Y el injustificado, que son las faltas como tal, las faltas directamente. Entonces, ahí tenemos un 2.09 promedio de ausentismo mensual. En el caso decimal, tenemos un 3.16 en justificado y un 1.01 en injustificado. Y fíjense cómo luego también hay una correlación. Al no estar tan fuertemente demandada la zona como lo es el caso de SIAC, pues la gente también tiene un comportamiento y una identificación con la empresa y con la cultura que se está generando mucho mayor. Y en ese sentido, pues vemos un ausentismo injustificado del 1.01, realmente la mitad comparada con SIAC. Entonces nos da un total de 4.17, un punto prácticamente, o punto y medio casi, también menos en el justificado. Y bueno, pues ahí ya sumamos prácticamente 2.5 puntos de indicador mejor comportamiento en lo que es Laguna, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con estos indicadores, y aquí nos reportan también segundo semestre de 2022, pues para poder hacer los comparativos. Pero donde lo van a poder identificar muy claramente es precisamente en su reporte. En ese es donde vamos a poderlo. Vamos a ver ahora el tema de rotación. Para temas de rotación, pues básicamente ahí vamos a ver
lo que es SIAC, traemos un 7.09%, 4.23 es no controlada, quiere decir que es gente que abandona o que renuncia, en el mejor de los casos nos dice por qué, se va de la organización. Un tip bien importante, muchas veces nos cuesta trabajo que nos llenen, o incluso en los abandonos, que nos llenen la encuesta de salida y no sabemos qué fue lo que pasó. Un buen punto es dejar pasar 30 días y volverlos a buscar. Claro, después de haber insistido en un principio. Y seguramente después de 30 días tengamos una respuesta. Muchas veces no es directamente del trabajador, sino de un familiar, y el familiar comparte el momento de contactarlo. Oiga, no, pues fíjese que sí se fue, pues encontró otro trabajo y teóricamente le está yendo mejor. Ah, bueno, qué bueno, y sabe dónde y bueno, más o menos referencial. En otros casos nos hemos llevado sorpresa. No, fíjese que se cambió, pero se arrepiente, la verdad, la regó. Y bueno, esa es retroalimentación que nos van dando, ¿no? Y otras veces nos dicen, bueno, pues tiene un problema emocional, de pareja, y bueno, pues mejor decidió ya irse de aquí. Entonces, son las informaciones que vamos teniendo también, tratando de identificar cuál es el tema en rotación. Y esto nos lleva también a reforzar nuestros filtros de selección. Es importante no abrirlos, que sean muy holgados, que sean muy flexibles, porque a la larga nos pasa una factura. ¿Y cuál es esa factura? La factura que nos pasa es que si hoy la gente ve, porque ya lo hemos visto en regiones y ya lo hemos visto en empresas, que desde el día que ingresan ya entran ganando su salario. Oye, yo vine hoy a llenar solicitud y hoy me dicen que quedo contratado. Oye, pues padrísimo para cubrir la posición de inmediato, pero en el corto plazo nos pasa la factura. ¿Y cuál es esa factura? Que la persona no valora y pues realmente como tal no valora lo que es haber calificado para la posición. Entonces, al no estar eso valorado, a la menor ceñita se va. ¿Por qué? Porque entonces la empresa de al lado, la empresa de enfrente, la del corredor, hace lo mismo. Entonces, en ese sentido, dice un trabajador, ah, ¿no me das el permiso? Voy a faltar. Ah, no tengo tiempo extra, voy a faltar. Lo condicionan mucho a muchos elementos. Dice, ah, pues ¿sabes qué? Renuncio, me voy acá enfrente o al lado y pues voy a seguir ganando igual y voy a percibir desde el primer día que llegue. Entonces, sí tengan mucho cuidado. No es nada recomendable ese tipo de flexibilidades. Es mejor filtrarlos bien y que estemos atentos precisamente a su capacitación. Ese es otro de los tips que hemos estado viendo, que muchas veces tenemos hasta una estructura y por pensar que está la estructura pensamos que todo está bien, y hemos encontrado hallazgos importantes como que realmente no se lleva como tal, como está diseñada ese entrenamiento, esa capacitación, y o bien la capacitación va en su tiempo, en su momento, pero el supervisor o el team leader empieza a presionar por el número, porque dice, a ver, tienes tanta gente, me tienes que dar tantas. Oye, tantos son de nuevo ingreso. Sorry, a mí me tienes que dar tanto porque es lo que yo tengo que dar de información. Entonces empieza una presión muy fuerte hacia el trabajador en ese sentido y bueno, finalmente dice, oye, mi curva que me dijeron que iba yo a tener de desempeño, pues realmente no existe y todos los días tengo una presión, pues mejor me voy. Bien, entonces, retomando el tema de rotación, tenemos un 4.23 de la no controlada contra un 2.86 de la controlada, y la controlada es cualquier tipo de despido justificado o injustificado que la empresa haya tomado, para un total de 7.09. Si nos vamos así mal, es un 5.51, la no controlada está más alta, y la controlada 2.18 está ligeramente más baja, para un total de 7.69, que está más alta por la no controlada. Entonces, bueno, pues aquí están los indicadores. Esta sería la información como tal que presentamos en conjunto de las dos. Y ahora vamos a tener Juan el Manuel, tema. Juan Sí, Manuel, sí, permítame, yo te comparto pantalla.
para hablarles, eh, a fin de cuentas, de los servicios que ofrecemos en Catch para quienes no nos conocen. Si quieres, Pero todavía no termino. sí. Claro. Es en el sentido de la información que también vemos en el reporte tradicional. Vamos ahorita, voy a poner uno de los reportes. Epa, es- mm, aquí está. Ahí está, ya se ve, ¿verdad? No, espérame un segundito. Dale ahí en compartir y ahora sí. Es que habías quitado lo de compartir, ¿verdad? Ujú. Listo. Aquí tenemos ya lo que es el reporte como tal. Eso lo tenemos como siempre se ha considerado para las dos regiones. Viene el contexto de la muestra y eso sobre todo porque sé que hay empresas que están apenas su primera participación, que sepan que este es el reporte tradicional y que está ya disponible. Compartimos antecedentes, el contexto de la muestra, los resultados, necesidades de incremento de mano de obra, salariales, beneficios, salarios de técnicos como tal, indicadores de recursos humanos, mejores prácticas de recursos humanos también, y bueno, pues viene toda esta información. Vemos antecedentes, el background, y bueno, vamos a ver ahí que el tema de la inflación. Y este es un dato importante que hay que tomar en cuenta porque cerró en 4.08, perdón, 4.8% julio. Y esto pues es una muestra de que viene hacia abajo lo que es la inflación. De seguir así, pues a lo mejor vamos a andar cerca del 4%. Si de alguna manera se llegara a estancar o tuviera algún repunte, podríamos llegar a un máximo a un 5%. Entonces estaríamos entre un 4 y un 5%. Sobre ese sentido, el salario mínimo se va a fijar 2 puntos arriba. Si fuera 4 sería 6, si fuera 5 sería 7. Entonces, estaría el salario mínimo entre 6 y 7%. Eso es lo que estaríamos viendo. Y ese es un referente para la revisión salarial. Y esto porque ya estamos en temporada de afinar lo que son nuestros presupuestos y nuestras proyecciones para las revisiones que ya tenemos en puerta a unos ya pocos meses de que lleguemos al 2024. Algunos incluso revisan en diciembre, empiezan ese tipo de revisiones en diciembre, entonces pues ya está todavía más próximo. Catch, como ya lo hemos hecho tradicional desde el 2019, hace sus proyecciones siempre muy asertivas. De hecho, hubo una diferencia de 7 centavos en el 2023 y estamos ya proyectando 2024, 2025 y en esta edición ya estamos sacando 2026. Y en eso estamos proyectando que para 2024 sea 2.4893 contra 3.2928 en la frontera. ¿Esto qué implica? Esto implica un incremento del 20% al salario mínimo, el cual creemos que si se dan todos los demás ajustes, ese debería ser el porcentaje ideal que no pueda afectar más la inflación. ¿Por qué? Porque ya en las empresas ya venimos con cargas de lo que es las vacaciones y la prima vacacional, pero aparte cómo estamos cubriendo a la gente, más aparte ahora la que está en puerta, el tema de las jornadas, esa sin duda pues va a pegar o con tiempo extra o con más gente. El tema de más gente es de dónde la sacamos, ¿verdad? Entonces, creemos que ese sería el escenario más conservador. Luis Munguía, presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, hace unos 4 meses, él dijo que pues él como presidente de la comisión, él vería que fuera 360. No está nada más en sus manos, porque acuérdense que es tripartita la comisión, es representante de trabajadores, obreros y gobierno. Entonces, pues sin duda, ahí el sector patronal tendría que
postularse. Y hay otra más agresiva incluso que pueda llegar a un 30% de incremento, lo cual lo ubicaría en 270 pesos. Lo que sí es cierto también es que se va a ir viendo a partir del 2024 que el rango de diferencia contra la frontera cada vez se va a ir cerrando más. Donde esperamos en el 2025, perdón, ya tener una sola zona de salario mínimo nacional, como lo tuvimos en el pasado, ya no tener diferencias entre frontera y el resto del país. Entonces, básicamente serían de los elementos ahí relevantes. Viene todo lo que en este reporte, viene también todo lo que ha impactado este año, en cuestión de salarios, y muchas de ellas las tenemos fuera de presupuesto. El porcentaje de la cuota de rama por vejez también, y cada vez que se incremente más, pues esto, acuérdense que es por UMAS, entonces la UMA crece de una manera distinta al salario mínimo. Hoy la UMA está en 107 pesos, mientras el salario mínimo está en 207.44, está 100 pesos arriba de diferencia, ¿verdad? Viene lo de la jornada, también vienen los comentarios de las legitimaciones, donde 20,000 contratos se registraron. Todavía hay algunos en proceso, de los que al 31 de julio como plazo máximo, tuvieron que terminar en tiempo y forma. Sin embargo, dicho por autoridades de manera no oficial, porque muchos no han sido notificados de su aprobación o de su desaprobación en términos del cumplimiento legal. Es decir, ya una vez ya emitieron su decisión los trabajadores, pues se tiene que ver que haya cierto cubierto todas las formalidades. Entonces, dan 20 días, y 20 días hábiles no se pronuncia la autoridad, se da como que ya está legitimado. Y la autoridad, ante insistencia que se ha hecho en algunos casos, dice, mira, no me va a alcanzar la vida para terminar de emitir todos los acuerdos. Entonces, bueno, pues ahí está un punto. Viene el tema de las juntas federales de conciliación y arbitraje, las locales, que bueno, pues están en proceso de ir desapareciendo poco a poco, hasta en tanto terminen todas las demandas laborales que tienen vivas. Aquí hay una gran pregunta, y lo más seguro es que cada año les vayan ajustando más el presupuesto, porque teóricamente deberían tener menos número de demandas, pero pues la realidad es que esto va a preocupar en algún momento en el que pues ya no tenga presupuesto, y vamos a ver qué sucede, cómo solucionan ese tema. En tanto que los tribunales y previo a los tribunales, la creación de los centros de conciliación locales y federales, bueno, pues ya están en función en todo el país. También tenemos el tema de la norma 037, vale la pena que le echen una muy buena revisada. El programa de inspecciones, donde hay 7 elementos que la autoridad menciona que son los mayores incumplimientos. Uno es en cuanto a reparto de utilidades, otro es en cuanto a jornadas de trabajo, tipo de contratación, salario mínimo, o sea, el hecho de estarse respetando y apegando al pago, aguinaldo, contrato de servicio especializado, REPSE, y lo que es salario como tal. Y bueno, pues ya finalmente el tema de las demandas o mecanismos de laboral de respuesta rápida. Al momento de que editamos este último reporte, iban 10 empresas. Hoy ya estamos en 11, y próximamente ya una 12, entonces pues ha estado creciendo este tema. Nearshoring y el Labor Shortage también, tanto Coahuila como Nuevo León han sido de los más beneficiados como entidad en recibir, y que se seguirán recibiendo, ¿verdad? Y bueno, hay un poco más de detalle de la información que, que tienen que considerar. Vale la pena que busquen apoyo, asesoría para evaluar todos los escenarios posibles. El 1 de septiembre dio inicio la siguiente sesión de la Cámara de Diputados, misma que termina hasta abril. Por eso ellos han fijado como plazo hasta abril todos los pendientes que tuviesen, tenerlos resueltos antes. Como catch, pensamos que entre noviembre y enero va a haber mucho movimiento con este tema,
Y bueno, pues el mejor de los escenarios que podemos pensar que ojalá se logre es que las 40 horas cuando se terminen sea indistinto primero, segundo y tercer turno. Que nos quitemos que menos el tercero, intermedio el segundo y el primero en la jornada máxima. Eso funciona en muchos países, incluyendo Estados Unidos, las semanas 40 horas independientemente de los turnos. Hay países donde, y sobre todo lo he visto en Latinoamérica, donde hay una penalización económica si trabaja de noche, lo cual sería válido, pero no te limita ni te ajusta en horas de trabajo, que ya no se están ajustando, ¿verdad? Entonces, ese sería un escenario ideal. El otro es que no fuera de un solo golpe, sino que el primer golpe fuera a 45 horas y el segundo podría ser a 42 o 43 y el tercero a 40 horas. Podría ser en dos golpes, también podría ser. ¿Qué nos hace pensar que puede ser por ahí? Susana Prieto, hace un mes, en la primera revisión que tuvo en Matamoros, insistió mucho en las 40 horas. Finalmente, eh, acordaron 45 horas. Ella es la que está promoviendo fuertemente este cambio. Y pues sin duda lo ajustó porque sabe que en algún momento va a ser es el primer escalón y bueno, pues nos da al menos esperanza de que pueda haber esa factible ir en etapas a las 40 horas. Y veamos el efecto, o sea, cuando esto se le diga a los trabajadores, se va a decir, señores, se aprobó irnos a 40 horas. De manera inmediata nos vamos a ajustar a 45 y en X tiempo, ya sea a 42 o directo a las 40. Y eso nos da tiempo a prepararnos como empresa. Entonces, ¿qué va a quedar en el efecto del trabajador? Ah, ya están las 40. Ok, bueno, ahorita 45, pero ya están las 40. Entonces, creemos que eso es lo que más sentido le va a dar. Yo creo que serían de los datos más relevantes. ¿Cuáles son las otras iniciativas que están también en puerta? El tema de lactancia, salud mental, tabla de enfermedades, contratación de adultos mayores, incremento de aguinaldo y los permisos de paternidad. Entonces, básicamente serían estos de los elementos que estarían también dentro de las propuestas. Y con esto, pues realmente ya estamos llegando a la parte final. Tenemos una pregunta y dice, para Ramos ya, ¿en dónde dice, buen día, para los rangos de SIAG, ¿en dónde se repite el mes 3 12? Son 6 y 24 meses. Yo quiero entender, ahí Esteban, ayúdame también a entender mejor la pregunta, no me queda muy clara, pero es precisamente en el tema de el tiempo que están en la categoría. Algunos es 3 meses, otras empresas lo llevan a 12 meses, dependiendo de la categoría que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, un promedio generalizado sería 3 meses en salario de capacitación o de entrada. Bajo supervisión podría ser 6 meses y ya una supervisión indirecta puede ser 9, 12 meses. Eso depende mucho de los procesos de cada empresa. Y también en ese sentido, y es muy buena la pregunta, ustedes tienen que identificar, oye, ¿cuánto tiempo me lleva capacitarlo? Porque si a mí me lleva 12 meses, yo tengo que estar mucho más competitivo en los salarios precisamente de ese tabulador para que el tema de sueldo no sea una variable o algo que le interese cambiarse por el tema sueldo. Entonces, esa parte es importante. Si sigue la duda, por favor háganoslo saber. También tienen nuestros correos y con todo gusto damos respuesta. Bien, Esteban, adelante. Querías presentar de nuestros servicios. Sí, Juan Manuel, muchas gracias. De hecho, respecto a lo que mencionas, permítanme, les comparto el PowerPoint. Nuestro siguiente webinar, para que lo sepan, es, es em, sobre la norma 035. Así que va a ser el 20 de septiembre, el miércoles, de 3 a 4 p.m. Todos están cordialmente invitados. Pero bueno, finalmente aquí, para quienes no conocen Catch,
les presentamos como nuestro plan de membresías y también les queremos mencionar acerca de el evento Catch the Meeting que hacemos anualmente y el próximo año, en enero, va a ser en Saltillo, donde nos reunimos y entre también muchos dirigentes de recursos humanos compartimos las mejores estrategias. Invitamos a quienes tienen los mejores indicadores para compartir su experiencia y ha sido ya un evento que tiene varios años de antigüedad y que ha dado muy buenos resultados de compartir esta experiencia y las estrategias también entre varios RHs. Entiendo que este año estuvimos con el presidente de BMW, ¿cierto? De la planta y lo conocieron y se hizo un tour y hay eventos, así que es un evento muy llamativo para todos los que ya son Cachi fans y esperamos que se sumen para conocer acerca de todas estas estrategias que están funcionando y que prometen buenos resultados también por parte de sus colegas. En ese sentido, ahora la visita a planta va a ser una empresa que hace motores eléctricos y va a ser Ah, sí. interesante ver ese proceso. Como ya bien dijiste, va a ser en Saltillo. Y pues un dato relevante es que hoy un motor de combustión tiene, o más bien, un auto de combustión tiene 15,000 partes. Un auto, perdón, un motor de combustión tiene 15,000 partes. Un auto eléctrico son 1,200 partes. O sea, es muy, muy menor el número de partes que contemplan este, eh, pues uno y otro, ¿verdad? Tenemos una pregunta, a ver, vamos a verla. Y tenemos una mano alzada. Ah, sí, perdón. Vi una mano alzada. Ah, bueno, es la pregunta de Claudia. Sí, adelante, ¿quieres participar? Mira, Sí, nada más dame un para hacer la segundo. aclaración, muchas gracias. En la diapositiva mi pregunta es porque viene repetido en los escalones de meses 3366. Lo que preguntaba es si es un error o si está tablado. No, en el otro de los sueldos. De los sueldos, espérame, ¿en el dashboard o aquí? No, aquí. Aquí, Ah, mira, 331212. La pregunta es 361224 del lado izquierdo inferior. sí tienes. Ah, espérame. Ah, En la parte de mm, abajo izquierda inferior. En los salarios de SIAC, segundo semestre sí. 2022. Ah, bueno, sí, pero lo que sucede es que sí, es un error un typo, es un error de estos, pero digamos, sí, tienes toda la razón, corresponde a 6 y 24 meses. Era Sí, eso es la duda. correcto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Listo? Bien, Verónica, Juan Carlos, algún algo que quieran complementar, y invitarlos a que nos contesten la encuesta, por favor. No, pues prácticamente agradecer a las empresas que respondieron en este periodo, Juan Manuel, a Catch Consulting por el procesamiento de la información y bueno, nuevamente felicitarlos por la presentación de este nuevo dashboard interactivo que vemos que será una herramienta de mucha utilidad para la consulta de los resultados, tanto de encuesta como de monitor de mercado laboral. Muchas gracias. Gracias. Así es, Bueno, muchas pues, gracias al equipo de Catch y a las empresas de CIMAL. Cualquier duda que tengan, ya saben que estoy a sus órdenes. Seguimos en contacto. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Esteban. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Saludos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí.